Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio aquí en el podcast. Mi nombre es Sofía. En el día de hoy les traigo un episodio que a mi entender es muy interesante. Voy a estar compartiendo sobre la filosofía de los estoicos. Encontré en este material un montón de información súper útil, aún vigente en los tiempos corrientes. Así que voy a estar compartiéndole las bases filosóficas de estos estoicos, cuáles eran sus principios, cuáles eran sus recursos y cómo podemos utilizar esto que es tan antiguo en nuestro tiempo presente. Así que si te interesa este tema, quédate, vamos a estar compartiendo un montón de info súper linda. Hace un tiempo, a partir de mi experiencia de vida y todos estos cuestionamientos que me hago sobre la persona que soy, la persona que quiero ser, cómo me gustaría a mí diseñar mi vida, mi futuro, todo lo que esté en mis manos, ¿no? Como ya vimos en el capítulo anterior de Libre Albedrío, tratando de tomar lo que sí está en mis manos y de qué manera lo puedo mejorar. A partir de ahí empecé a darme cuenta que hay algo, una característica que yo no tenía desarrollada en mí, que era la fuerza de voluntad, la constancia y la disciplina, y que eso me estaba jugando un papel limitante para esto de ser emprendedora. Hace un tiempo decidí salirme del modelo de relación de dependencia para poder llevar adelante mis proyectos personales, mis deseos, llevar adelante esta profesión que tanto me conecta con la vida, pero me faltaba una cualidad, unas cuantas, podríamos decir, que son muy importantes cuando uno tiene que desarrollar su propio ímpetu, su motivación, podríamos decir. Entonces, claro, cuando yo estaba en un sistema ya establecido y una estructura, yo ya tenía que cumplir un horario, cumplir determinadas reglas, o sea, yo estaba adentro de una estructura ya consolidada. De momento que me salí de esa estructura y empecé a hacer mi propio emprendimiento, me di cuenta que yo tenía que crear mi propia estructura. Y ahí aparecieron todas estas sombras en mi hacer, donde me di cuenta que mi constancia era muy débil, que me desanimaba rápidamente, que no tenía un orden, que no tenía disciplina. Me había propuesto levantarme a determinada hora, a hacer determinadas rutinas, tareas, las pude sostener en un tiempo y luego eso se desvanecía. Entonces entré en un loop bastante negativo en el cual al no tener estructura era un caos. Y de ahí es que viene todo este material que siempre comparto, ¿no? Que sin fluir, sin estructura nos conduce al caos. Bueno, he estado en esa tormenta y poco a poco voy encontrándole más sentido a todo esto que estoy leyendo y practicando en mi propia experiencia. Entonces, buceando en toda esta información, encontré la filosofía de los estoicos. Y dentro de las lecturas y del material que he consumido, digamos, en YouTube, de otras personas que hablan de este tema, hablaban sobre esto, de practicar las virtudes, ¿no? De practicar, si yo quiero ser disciplinada, que era la virtud que yo quiero instalar en mi ser, bueno, me daban pautas de cómo hacerlo. Y a partir de ahí empecé a investigar un poco más del tema y realmente me apasioné profundamente con esta filosofía. Le encuentro muchísimo sentido y resonancia. Quiero ser una estoica para siempre, no sé si para siempre, pero encontré una terapia al leer todo este material y al poder comprenderlo. Digo, esto no es solamente intelectualidad, no, acá hay un montón de recursos que quiero practicar. Bueno, así que eso fue la motivación que me llevó a investigar sobre esto y hoy se los traigo a ustedes para que tomen, como siempre les digo, lo que les resuene. No es cuestión de volvernos dogmáticos con una filosofía, sino que todos tienen algo para ofrecernos, recursos y también periodos de la vida. Quizás en un par de meses ya no necesite aferrarme tanto a este camino de virtudes, porque ya tal vez las haya incorporado en mí y el camino me lleve para otro lado. Pero si estás en ese camino, este material te puede ser de muchísima utilidad. Bueno, los dos referentes que más he consultado de la filosofía estoica son Marco Aurelio y Epicteto.
Si en algún momento quieren buscar material de ellos, pueden hacerlo. Los estoicos básicamente buscaban la moderación de la emoción a partir de un pensamiento lógico. Entonces, ellos no se centraban en reprimir las emociones, más bien buscaban reconocerlas, reflexionar sobre lo que les provocaba esa emoción y redirigirla a esa energía hacia el propio bien. Y era fundamental esto de delimitar qué estaba en su control y qué no, para no malgastar esfuerzos. Y ellos también asentaban todas sus filosofías en la práctica de virtudes, en la excelencia, mientras eran conscientes de la moralidad de sus acciones, de que esas virtudes tengan un sustento de bien común. Entonces, ¿qué hacían los estoicos? Reflexionaban sobre cuestiones teóricas, leían textos inspiracionales, meditaban, trataban de estar en el momento presente, observándose qué sentían, cómo lo sentían y distinguiendo lo que podían controlar de lo que no. Y esta frase que hace unos días posteé en Instagram, que decía: concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para distinguir la diferencia. Es mortal esta frase, me encanta. Para que podamos comprender un poquito más sobre el desarrollo de esta filosofía, es importante situarnos en los 3 pilares que los estoicos tenían para derivar en las virtudes que ellos querían practicar y desarrollar. Entonces, el primer pilar era el deseo. ¿Qué es y qué no es adecuado desear? Eso tenía que ver como una derivación más de lo físico, de los deseos, de los estímulos, de eso que es instintivo. Y en función de eso derivaba lo que estaba en nuestro poder y lo que no. Y las virtudes que ellos sostenían eran el valor, el coraje y la templanza. Más adelante las vamos a desarrollar en sus balances y desbalances, porque esto es importantísimo, porque como vemos en todo nuestro material, en todo el material que vamos compartiendo, todo se trata de polaridades. Entonces, también para que una virtud esté en balance, tiene sus 2 caras de la moneda, tiene sus 2 polos opuestos. Y a veces habitamos en esos polos y para trabajar nuestras virtudes, que es importante balancear. Todo se trata de balance. El segundo pilar es la acción. ¿Cómo debemos comportarnos en el mundo? Y aquí aparece la virtud de la justicia. Es una comprensión de la ética asentada en los hábitos y costumbres considerados buenos. Y esto es un tema súper candente porque, claro, la justicia muchas veces es un poco subjetiva. Lo que para mí puede parecer justo, puede no parecerle a otro. Pero al hablar de una corriente filosófica, entendemos a la justicia como aquello que es lo mejor para el bien común. Y por último estaba el pilar del consentimiento o de la aprobación. Y eso incluía cuestiones más de la lógica. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante las situaciones? Y eso lo conseguimos a través de la moderación de las emociones con la mente. Y la mente no hablando desde una mirada intelectual, sino desde una mirada razonable de cómo yo ordeno, modero eso que estoy sintiendo, cómo lo bajo a la tierra, cómo de cierta manera trato de ordenarlo y situarlo de una manera no tan impulsiva, dramática. Entonces, este pilar nos abre a la virtud de la sabiduría práctica, de haber experimentado una situación, haberla pasado por el filtro de la mente, procesado y sacar un aprendizaje de ello. Entonces acá viene este planteo. ¿Quiero crear en mi vida una vida virtuosa? ¿Una vida asentada en las virtudes? ¿Quiero practicar alguna virtud en mi ser que noto que hoy en día estoy en déficit o tal vez en exceso? O tal vez quiero elegir la vida viciosa o desvirtuosa, que justamente es posicionarnos en algún extremo de estos desbalances. Entonces, nuevamente, esto es una decisión
muy personal. Es una decisión de diseño de vida, de qué vida quiero vivir, qué estándares quiero marcar para mí y también para mi entorno. Porque cuando nosotros elegimos el camino de las virtudes, también ese camino nos va guiando en las interrelaciones que vamos haciendo con el entorno, con las personas, con los trabajos que elegimos, con las personas con las cuales nos vinculamos sexoafectivamente, con las amistades, con los lugares que quiero visitar, con los hábitos que quiero incorporar. Es como la columna vertebral que va a ir guiando muchas de las decisiones que podés ir tomando, que a veces las tomamos sin demasiada reflexión. Pero cuando nos volvemos conscientes de determinadas virtudes que queremos practicar para nuestra vida, eso también nos ayuda como forma de clasificación en las decisiones. Y utilizamos mucho en coaching esta metáfora de sí, está buenísimo, de que subas la escalera, de que avances, de que sigas creciendo, pero presta atención en qué pared estás apoyando esa escalera. Porque puedes que llegues hasta arriba de todo y cuando llegues hasta ahí te des cuenta de que la pusiste en la pared equivocada. Entonces es una metáfora que me resulta tan ilustrativa de este camino de tomar decisiones que la aplico en la mayor cantidad de cosas que puedo ser consciente, porque no puedo estar 100% de mi vida consciente. Pero en las decisiones que son cruciales y que marcan el rumbo, paso mis decisiones por esta metáfora. Bien. Veamos ahora las virtudes, que son 4, y que voy a agregar una más, que me gustó mucho, que lo trajo una chica que yo vi por YouTube, que es la bruja filosófica, si la quieren buscar. Y vamos a hablar en déficit y en exceso, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la primera virtud que habíamos dicho que era el valor, pero el valor entendido como coraje, como un impulso de fortaleza, de firmeza. Cuando nosotros estamos en exceso de coraje, podemos conducirnos a tener imprudencia. Y cuando estamos en déficit, en cobardía. Entonces, cuando nosotros logramos instalar en nuestro ser esta virtud del coraje, de la fortaleza, nos volvemos pioneros en lo que queramos hacer. Porque es justamente en la cara del miedo que nosotros despertamos esta virtud. ¿No? Porque si nosotros no tenemos ningún desafío, no tenemos con nada que enfrentar nuestros miedos, obviamente que no va a ser necesario desarrollar el coraje. Entonces, si querés ser una persona líder en algún equipo de trabajo o en algún deporte, o ser una persona líder en tu vida, que marca el camino, que decide no hacer lo que hacen las masas, que decide tomar su propio camino, marcar una pauta, o tal vez ir en contra de lo que es comúnmente habitual, salirse del automatismo. Bueno, justamente crearemos coraje enfrentándonos a esos miedos. Sino de qué otra manera podríamos ser valientes, ¿no? Y también qué sentido tendría despertar la valentía si no deseo justamente enfrentarme a estos desafíos. Por otro lado tenemos la templanza. ¿Y la templanza qué nos lleva? A la autodisciplina. Saber cómo manejar los deseos, los impulsos. No sé, a mí me vuelve loca los alfajores. Entonces, cuando me viene ese deseo y yo estoy alineándome con una alimentación más nutritiva, no significa que dejaré de comer eso, sino que moderaré mi consumo. Entonces, cuando nos desbalanceamos, cuando queremos más, cuando no estamos satisfechos, cuando nos volvemos reactivos ante cualquier distracción, cuando no podemos sostener un hábito, entonces la moderación de las emociones y de los deseos es una forma de evitar los excesos. O sea, podemos darnos los gustos del cuerpo, pero con una moderación, sin caer, digamos, en un claustro, ¿no? De decir, censuro todo, ni tampoco en esto de volvernos unos hedonistas, en lo cual solo satisfacemos los deseos del cuerpo. Porque muchas veces los deseos del cuerpo son impulsos
de nuestro camino de los vicios, ¿no? No sé, el alcohol, la gula, el trabajo compulsivo, las compras desmedidas, o sea, son todas las relaciones sexuales, no sé, tener relaciones sexuales con personas diferentes todos los fines de semana, o sea, todas esos son representaciones del exceso, sí, son deseos del cuerpo, pero que nos están conduciendo a una polaridad que no tiene una moderación. Pero me entiendo yo de que la moderación aparece cuando nosotros nos trazamos un camino de disciplina con algo. Porque si yo no me trazo un camino de comer saludablemente, bueno, quizás no tenga mucho sentido para mí decir, no, este chocolate hoy no, porque justamente no tiene ningún sentido para mí esa moderación. Entonces siempre esto va a tener que ver con el camino que nosotros queremos trazarnos. Bien, ahora entramos en la virtud de la justicia. Este sentimiento de equidad, hacer lo que es justo por la sociedad y por mí mismo. Aparece este sentimiento de compasión. Es un equilibrio entre el orden y la compasión humana, digamos. Y entra mucho en juego la moralidad, que es la aplicación justamente de la ética. ¿Qué es lo justo para todos? ¿Qué es lo parejo? ¿Qué pasa cuando nosotros, en la virtud de la justicia, nos polarizamos en exceso? Bueno, nos volvemos egoístas. Nos volvemos personas que solamente pensamos en nuestro beneficio propio. Pero cuando tenemos déficit, es totalmente un caos, porque no tenemos una referencia de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuándo estamos haciendo algo que es justo, cuándo es algo que es injusto, cuándo perjudica al bien común, cuándo me perjudica a mí. Es como que perdemos completa referencia y también eso nos va perjudicando éticamente. ¿Por qué? Porque perdemos el juicio de reflexionar si esto que estamos haciendo está bien o mal. Entonces, eso también va forjando en nuestra persona una inestabilidad en el cual no se sabe cuáles son los valores que sostiene la persona, porque depende de lo que le pinta la situación. La otra virtud es la sabiduría, que se obtiene a prueba y error. Experiencia pura. Vamos a la cancha, juguemos, experimentemos. Entonces aprendemos de la vida, aprendemos de los errores, aprendemos de los aciertos, o sea, todo es una oportunidad para aprender. Ay, me encanta, esta es mi preferida. Entonces, ¿qué pasa cuando caemos en un exceso de esta virtud? Bueno, caemos en la arrogancia, en la soberbia, de que ya lo sabemos todo, de que lo que yo viví es lo que es, bueno, ¿no? Y ese tipo de conversaciones que, por ejemplo, la soberbia es una actitud que no se expresa tanto, ¿no? Queda un poco encubierta. A veces, por ejemplo, una actitud soberbia no necesariamente es arrogante. A veces una actitud soberbia te puede hablar suavecito, dulcemente y dejarte entrever de que no sabes. Mientras que la arrogancia, sí, la arrogancia ya expresa mucho más con el cuerpo hacia adelante, como más altanería, pecho hacia afuera. Bueno, es fácil detectar la arrogancia, por ahí la soberbia se solapa un poquito más. Y por otro lado, en déficit tenemos la ingenuidad. Y la ingenuidad, ¿qué nos dice? No aprendo nunca de mis errores. No logro capitalizar mis experiencias de vida como un aprendizaje. Entonces, una y otra vez caigo en la misma trampa. Otra vez el mismo error. ¿Cómo no me di cuenta, no? Entonces, eso también es un desbalance que nos puede traer muchísimos problemas. Confiamos nuevamente en una persona y otra vez nos vuelve a hacer lo mismo. Entonces, claro, esto ya pasó y no, ¿cómo no aprendiste? Te diría la gente de afuera. Bueno, eso sería un déficit de esta virtud. Y bueno, y por último, esta es la que trae la bruja filosófica, que tiene que ver con el amor propio y la confianza. Eso lo trae como una virtud, no es estoica, pero podría serlo. Podemos decir que es el estoicismo moderno.
y que en exceso esta virtud es vanidad, ¿sí? Me creo 1000. O sea, vengo yo y después el resto de los mortales. Y por otro lado, tenemos en déficit, que creo que es algo que hoy en día lo veo un montón en mis sesiones, llega un montón de gente con esto que es la falta de autoestima, el desprecio por sí mismo, no tener capacidad de confiar en lo que soy. Esta virtud creo que es una de las virtudes que más nos desafía hoy en día, tener la capacidad de balancear el amor propio sin caer en una vanidad, sin caer en una arrogancia, pero tampoco caer en esta cuestión de mejor son todos los otros y no yo. Todos tenemos una huella energética, todos tenemos algo característico que nos hace únicos y valiosos. Y principalmente tenemos la capacidad de instalar en nuestra vida todas estas virtudes, llevarlas a la práctica y hacernos cada vez mejores seres, pero para nosotros mismos, y así irradiar también esta energía a las personas que nos rodean con virtudes de alto astral, porque realmente la fortaleza, la firmeza, tener moderación en nuestras acciones, ser una persona justa en la medida de lo posible, poder aprender de nuestros aciertos, de nuestros errores, poder compartir con otros nuestras experiencias, iluminarles el camino. Imagínense lo que es instalar en nuestro ser todas estas virtudes, es convertirse en una persona de bien. Entonces, esa es la invitación con este episodio, con el arte de crear un camino de virtudes, y que ese camino de virtudes realmente nos llena el alma a nosotros mismos, porque es una sensación de plenitud al ver que mirá cómo estoy logrando sostener este hábito, mirá cuántas cosas estoy consiguiendo, logrando la autodisciplina, eligiendo correctamente qué personas me van a acompañar en este camino, quiénes me impulsan. Bueno, son muchísimas las cosas para pensar y solamente de hablarlo me lleno de entusiasmo. Y eso es lo que quiero contagiarte con este episodio. Bueno, ya vamos llegando al final del capítulo, de este episodio. Como siempre me gusta dejar consejitos, sugerencias, alternativas. Tomás lo que te resuena, lo que no te resuena, lo dejas ir. Hay un ejercicio que es muy estoico, podés convertirte en un estoico en estos tiempos modernos, y que es la práctica del journaling, que es escribir en un diario, como hacíamos, bueno, las mujeres principalmente, no sé si los hombres tenían esa práctica, no recuerdo porque siempre he tenido muchas amigas mujeres en la infancia, que escribíamos nuestro diario íntimo. Bueno, ahí escribías cómo te sentías, qué te gustaba y todo ese tipo de cosas. Bueno, hoy como adulto podés hacerlo y vas escribiendo justamente cómo te vas sintiendo, qué pensamientos estás teniendo. Es una forma de sacar de adentro en la escritura lo que te está sucediendo y poder tener una mirada reflexiva de tu propio ser. Bueno, si resonás con esta información, quizás hay adentro, en tus fibras, en tus células, alguna vida en Grecia, en Roma, capaz que fuiste alguna o algún filósofo estoico. Y bueno, y te invito a escribir, a este maravilloso acto de escribir, que es un hecho mágico, que es un acto de alquimia, donde nosotros hacemos transmutación de nuestros sentimientos, nos empezamos a sentir mucho mejores cuando logramos poner en palabra, reconstruir lo que nos está pasando. Muchas veces me pasan las sesiones que traen algún tema y no saben explicar qué es lo que les está sucediendo. Y de momento que logramos reconstruir y poner en palabras el sentir, es automática la sensación de alivio al poder comprender lo que me está pasando. Y en la escritura y en la lectura se han transmitido por años muchísimos saberes. Ha sido una fuente de iniciación
para toda la humanidad. No solamente iniciación en cuestiones espirituales, ¿no? Sino también iniciación en un oficio, en una profesión. Entonces, fíjense la maravilla que hay atrás de la escritura, que no es solamente una transmisión de conocimiento, es una iniciación en algo. Nos va a ir haciendo conocer nuestra profundidad, qué hay adentro nuestro, cómo lo puedo expresar con palabras, cómo puedo reconstruir esto que estoy sintiendo en mis emociones y en mi cuerpo con palabras. Y luego te recomiendo tomar la virtud estoica que quisieras incorporar en tu vida, en tu ser, que busques referentes, que los imites, no que los copies, que los imites, que te inundes de la energía. A ver cómo lo hace tal persona. Podés buscar referentes en libros, en películas, en personas que conozcas de tu alrededor y que los clones para sentir su energía, para poder vivenciar corporalmente cómo lo hacen y practicarlo. Practicarlo hasta que vos puedas sacar de esa virtud tu propia esencia. Escribí cómo te sentís, qué aprendiste hoy, qué considerás que hiciste mal, qué considerás que hiciste bien y cómo podrías hacerlo mejor mañana. Estas preguntas las podés escribir todas las noches. Vas a irte a dormir y antes de irte a dormir haces tu práctica estoica. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo hacerlo mejor mañana? Y así es el camino. Así es el camino del crecimiento y del autoconocimiento. Así que te doy la bienvenida al camino de las virtudes. Espero que disfrutes mucho, que vayas recolectando todas las bondades que hay en él y que puedas cuanto antes lucir esas hermosas medallas de la victoria privada que uno obtiene cuando logra hacer modificaciones en su propio ser a conciencia. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final, por quedarte hasta lo último. Ha sido un episodio un poco más largo de los que hago habitualmente. Había mucho para compartir, así que nos vemos en el camino. Te mando un beso grande. Adiós.